Hace más de 5 años el canal Amas de Start comenzó con su sección llamada Low Poly, y desde ahí un joven y chiquito KVN empezó a buscar por todos lados recolectando todos los modelos 3D que encontrara a su paso. También aprendería diferentes métodos de extraer el modelo 3D que quisiera, y comprenderán que me he armado de una grande galería de los mismos, ya sea por hobby, ya sea por videos. Muchas veces no tengo que buscar alguno porque mi yo de hace varios años ya lo obtuvo, y en todos estos años que he llevado esto como un hobby, me he topado con modelos raros, modelos tan extrañamente hechos para ser oficiales, tan rotos que a veces dudaba si lo estaba ripeando bien. Y no les voy a mentir, este iba a ser un video de Halloween tratando de darle un aura de terror, pero como ven llegó tarde y solo será algo curioso, le quité todo el terror posible. Pero aún así, vamos a ver los modelos 3D más extraños que me he encontrado. Como sabrán, los videojuegos pasan por muchos procesos y fases de desarrollo, y mientras el juego está tan incompleto y totalmente desarmado, hay que testearlo de alguna forma u otra. Testear sus mecánicas, testear las físicas, testear el motor en sí. Y para ello aún no tienen los modelados 3D finales, o ni siquiera ocupan una aproximación al personaje jugable final. Muchas veces esto convirtiéndose en contenido no usado dentro de los archivos del título, pero es totalmente necesario tener estos modelos para testear rigurosamente el juego, a menos que te llames Pokémon, claro. Aunque realmente no. Y el primer modelo que vamos a ver es de esta misma saga. Pues sí, aunque no lo parezca, obviamente testean los juegos de Pokémon. Y para testear los personajes dentro de Pokémon Mystery Dungeon para la Nintendo 3DS, se usó un viejo conocido pero de una forma muy extraña. Este Pikachu, todo de color gris y negro con letras rojas en su pecho y espalda, está dentro de los archivos del juego. Y sí, son letras rojas. Por la calidad pensé que eran tripas y que estaba dentro de una creepypasta. Pero no, estas palabras significan dummy, que podríamos decir que es algo así como maniquí. Pues este modelo fue usado para testear a los personajes dentro del juego, y podemos ver la pobre calidad de sus texturas. Y no es porque sea de prueba, sino más bien porque este es el estándar para la calidad en la Nintendo 3DS. Y como pueden ver, es el Pikachu de toda la vida, pero con esas letras que parecen tripas o costillas de color rojo. Y lo extraño de este amiguito son dos cosas. ¿Por qué esquinearlo de esta forma tan curiosa que casi me saca un susto? Siendo que es el mismo modelo final de Pikachu, solo que con otra textura. ¿No era más sencillo que el Pikachu base sea en sí el modelo de prueba? Obviamente no lo eliminaron, pero ¿por qué se olvidaron de eliminarlo en otro título de esta misma franquicia? Supongo que son decisiones curiosas que no esperaban que salieran a la luz, y menos que alguien muestre esto en YouTube. Pues estaba destinado a ser eliminado o, como este caso, escondido entre los archivos del título. Pero el Pikachu tiene coherencia dentro de Pokémon Mystery Dungeon, no tanto así como los siguientes personajes. Les voy a dar 10 segundos para que comenten qué creen que es esto y en qué juego está. Bueno, tiempo terminado. Y aunque no lo parezca, ya que no tiene nada que ver con su juego de origen, este modelado de 1568 polígonos de nombre Man es el modelo de pruebas utilizado para The Legend of Zelda Twilight Princess. Y sí, no tiene nada que ver con Link o con Zelda o con Midna o con lo medieval o con nada. Lo que se sabe es que Nintendo en su día lo usó como un placeholder para testear las posiciones de los personajes. Y para ser lo que es, está bastante bien hecho. Tiene muy buena anatomía y esta cara es bastante memeable, por el amor de Dios. Este modelo se quedó dentro de los archivos de la versión de GameCube, posiblemente eliminado en la versión de Wii, ya que no lo encontré en su código, pero ¿qué rayos Nintendo? ¿Por qué? Nunca lo sabremos. Y aquí viene otro modelo que realmente este no tiene nada de raro, ya que es un personaje de Foul presente en un motor gráfico como Unity, y les voy a dejar igual 10 segundos para que adivinen de qué juego proviene, porque apuesto que no podrán hacerlo. Se acabó el tiempo, aunque no me lo crean, porque no me lo van a creer. Este modelo de prueba viene de Cooking Mama 5 para Nintendo 3DS. Y sí, yo sé que choca absolutamente con el diseño y la temática del juego en el que fue encontrado.
Seguramente este es un sobrante del motor o del programa que se usó para desarrollar los personajes en 3D, pero no deja de ser la mar de peculiar encontrar este modelo perteneciente a Cooking Mama. We are Nintendo Ultimate TV Game System. We challenge all players. You cannot beat us. ¿Quién no vio alguna vez esta propaganda en YouTube y pensó, ¿qué carajos Nintendo? Pues alguien en algún lugar de internet pensó que era muy buena idea recrearlos y colgarlos en la web. We are Nintendo. Ok, aquí estoy haciendo algo de trampa porque no son los oficiales como tal. Obviamente no se han liberado los de la propaganda al público, pero alguna vez quisieron ver estas abominaciones en 1080p, 4K no porque mi PC explota, pues los diseños clásicos en este estilo 3D tan primitivo se ve muy curioso, sobre todo si empezamos a jugar con la iluminación. Este es muy claro, creo que este es muy oscuro, viéndolos así sí que dan miedo, pero realmente están bastante bien hechos. Es un comercial muy extraño, pero a su vez muy memorable. Y recuerda, ok, volvamos con los modelados 3D totalmente oficiales. Quería mostrarles el de We Are Nintendo, pero ahora vamos con los que hizo la misma Nintendo. Para pasar a ver... Dentro de Super Smash Bros. Melee, ¿recuerdan los trofeos? ¿Cómo extraño esta galería de personajes de Nintendo, que en posteriores entregas tendría más personajes no solo de Nintendo, hasta que desapareció en Super Smash Bros. Ultimate? Sakurai ha afirmado que esta misma galería tomaba muchísimo tiempo del desarrollo, y no es de extrañar, viendo estos mismos en su primera aparición, pues los trofeos de Melee son algo curiosos. Se nota claramente esa transición entre quinta generación y sexta generación de consolas, pues los trofeos en general tienen técnicas de modelado y texturizado rústicas, pero un poco más modernas a su vez. Es un híbrido un poco extraño. Y para muestra de esto es esta Peach, contando con asombrosos 11.643 polígonos. Muy sorprendente para su época, pero a simple vista, Peach no tiene nada de raro ni nada de malo. Es una recreación bastante fiel a los artes conceptuales de Super Mario 64, pero revisando más de cerca esta Peach, tiene su nuca no muy bien modelada. Les recuerdo que esto es totalmente oficial y lo hizo un empleado dentro de Nintendo. Entiendo que yo hiciera algo así, entiendo que algún novato en desarrollo 3D lo hiciera así, pero este es Nintendo. Se puede notar cómo dejaron todo sin pulir, con esa especie de arrugas a los costados y esa forma curiosa en la parte de abajo que me recuerda a algo que no se los voy a decir. No lo sé, ver a Peach totalmente arrugada de la cabeza oficialmente es muy extraño. Obviamente la dejaron así porque nadie iba a llegar tan lejos para verle la nuca a Peach, y menos pensaron que alguien lo iba a mostrar en YouTube muchos años después, pues cuidaron mucho de la censura de sus piernas, sus dedos están muy bien modelados y los detalles de su vestido, pero obviamente dejaron pasar esta parte del modelado de Peach, incluso también dejaron pasar su cintura, que casi puedo ver cómo fue creada y cómo unieron todas las piezas. Algo que ya no sucede con el cómo se modela en 3D, ya que sus mallas para los videojuegos actualmente ahora son siempre de una pieza. Lo que sí es que se ve muy linda en cuanto a los detalles que quisieron cuidar. Y por desgracia no puedo decir lo mismo del siguiente modelo que mostraré, que ya todo en internet se sabe esta curiosidad. ¿Recuerdan a nuestra querida Ojona Daisy, que aparecía como trofeo con su diseño clásico para Smash Bros. Melee? Y bueno, esta curiosidad ya se la conocen todos. Daisy, desde que apareció en el original Super Smash Bros. Melee, se ha podido ver como realmente tiene un ojo detrás de su cabello, pero lo que realmente sucede cuando extraes este modelo 3D del título es que el mapeado que presenta la malla 3D de Daisy ocasiona que no tenga únicamente un ojo detrás de su nuca, sino que... véanlo ustedes mismos. Sí, con unos asombrosos 18.672 polígonos, lo importante aquí es que tiene demasiados ojos en toda su nuca, cabeza y frente. Y no solo es uno, sino más bien una docena de ojos, incluso algunos bugueados que hacen verlos de una forma muy extraña. Y este es el resultado de este híbrido de técnicas de texturizado y modelados 3D,
pues la textura del ojo de Daisy es solo esta zona de aquí, y la parte de color piel debe extenderse en toda la cabeza. Quitando este efecto se ve realmente así, y esta técnica era usada en la Nintendo 64 debido a la limitación de almacenamiento. Y como sabemos, hoy en día una textura se ve realmente así. ¿Y qué sucede en este modelo? Pues el mapeado UV, al tener una textura tan pequeña, llega al punto en el que la textura se repite en la misma malla y da otro ojo como resultado, pero abrirlo en un programa actual de 3D le da una infinidad de ojos. Y como dije, puede ser por este tipo de errores que el esquema de modelado une directamente cara y cabello, sin dejar nunca presente casi muy pocos detalles dentro del modelo 3D para que tenga una malla totalmente estable. Y aquí les dejo un segundo que disfruten más de la Daisy ojona, que al menos posee 2 hileras de ojos, que por suerte tiene ojos para dar y prestar, cosa que no puedo decir del próximo puesto. Como sabrán, el desarrollo de The Legend of Zelda Ocarina of Time tuvo un montón de fases de desarrollo, desde Zelda 64 hasta Ocarina of Time. Muchas se descartaron y muchas otras se modificaron, pero su idea inicial quedó dentro del título. Y este fue el destino del personaje del que hablaremos a continuación. Fado es realmente un personaje totalmente olvidable y que estoy seguro que ni siquiera sabías de su existencia a pesar de haber jugado Ocarina of Time unas 46 veces. De hecho, su nombre se descubrió en una revista y no dentro del juego, así de relevante de este personaje. Pero en fin, esta es Fado final dentro del título. Es bastante fea si me lo preguntas, pero su versión beta es bastante llamativa, ya que solo se vio en capturas de Ocarina of Time en su segunda fase de desarrollo, sirviendo como ese personaje que enseña a Link a usar el Z-Targeting. Pues en realidad nadie buscaba este modelo, pero con el hallazgo de los restos de Ocarina of Time en fase beta en un cartucho de F0, al fin se pudo conseguir a la Fado que se ve en las capturas beta. Con 391 polígonos y mucho mejor diseñada que su versión final, al fin la encontramos bien modelada y disponible en la recreación de la beta de 1997. Y ahora que lo pienso, ¿por qué cambiaron a esta Fado que está bastante linda con esta otra Fado que pues realmente me da pesadillas? Nunca lo sabremos. Pero en fin, si la historia que te conté no te pareció tan interesante, déjame contarte por qué este personaje está dentro de este video. Fado realmente no ha estado netamente perdida todos estos años, pues en la versión final 1.1 de Zelda Ocarina of Time, Fado está presente dentro del código y los archivos del juego, y carga en la zona del bosque Kokiri, solo que se la ve de esta forma. Con 346 polígonos el modelado de Fado está totalmente roto. Como pueden ver, no posee texturas en sus ojos, posee 3 brazos y el tercero está totalmente corrompido. No sé qué le pasó a ese brazo. Y toda Fado está mal texturizada. Como mencioné, este modelo estuvo dentro de los archivos del juego, pero debido a su no uso dentro del producto final, es que le falta una parte de su archivo original que tal vez fue borrado o reemplazado, dejando así a Fado rota dentro del producto final. Y créanme que extraer la corrompida no fue nada sencillo, pero valió la pena, por así decir. Este es el modelo más roto que he llegado a extraer y yo pensé que lo estaba haciendo mal, pero no, el modelo está así. Pues tiene sus ojos detrás de las orejas, que a lo mejor sean los ojos de Link, porque no tiene la textura de los ojos. Tiene mucha falta de texturas, obviamente tiene el color blanco porque la 64 pintaba las texturas de color verde. Y tiene esta extraña posición en la que quedaron sus brazos con uno tercero que no existía. Es una extraña manera de corromperse. Y qué decir, el estado de este personaje me pone un poco triste. O sea, yo sé que es un modelado 3D descartado para un juego totalmente olvidable y que ni siquiera le importó a Nintendo, y que al final reemplazaron con una Fado supuestamente mejor, pero el olvido que tuvo la llevó a dañarse dentro de los archivos, estando oficialmente de esta manera dentro de Ocarina of Time, esperando a ser descubierta, siendo esta Fado el modelo más extraño que he llegado a extraer en todos estos años que llevo haciendo Polygonal Evolution. En fin, así llegamos al final del video. Cuéntame qué te pareció en la caja de comentarios, no te dejes ni una coma, opina de todo, por favor.
Si te gustó, déjame un buen like con guantes de cuero, suscríbete y comparte este canal para que pueda llegar a más público y a más gente y pueda ser un poquito más rentable y yo pueda ser un poquito más alegre. No olvides de seguir al buen Evans44 por esta hermosura de KVN que estás viendo y también quiero agradecer a estas personas preciosas por ser miembros del canal. Son los más guapos, en serio. ¡Mua! Y ahora sí, sin nada más que decir, mi nombre es KVN y esto ha sido un placer.